quieran, yo de mi parte no hay problema. Bueno, sí, ya estamos llegando casi a los 10. Vamos. Sí. Bueno, buenas tardes a todos. Bienvenidos a los nuevos que se suman a estas últimas charlas de este ciclo Encuentros a la Puesta del Sol, que es un ciclo de charlas preparatorios para el eclipse del 14 de diciembre. Bueno, el cual ya estamos a menos de un mes y estamos empezando a prepararnos a full ahora con las perspectivas de poder viajar, que hasta hace poco no las teníamos. Bueno, nosotros somos un grupo de acá del Departamento de Física de la Universidad del Comahue, que en conjunto con astrónomos como la doctora Beatriz García, el doctor Néstor Camino, licenciado Santiago Pablo Antonio, gente del municipio de Piedra del Águila, que es uno de los sitios donde planeamos ir a observar el eclipse, el señor Martín Rucci. Bueno, estamos trabajando desde marzo. Hoy estaba recordando cuándo había sido la primera reunión, creo que fue allá por el 30 de marzo. Bueno, desarrollando una serie de actividades preparatorias para este eclipse. Bueno, los invito a visitar la página donde estamos poniendo mucha información sobre todas estas actividades y las que vienen. Acá en la página Eclipse 2020 de la Universidad del Comahue. Así que bueno, les doy la bienvenida y en particular al profesor José Luis Ormaechea, quien hoy va a dar esta charla. Yo le invito a la doctora Beatriz García para que haga la presentación de él y su charla. Así que bueno, muchas gracias José Luis por dar la charla hoy y a toda la gente que nos viene acompañando en este ciclo. Muchas gracias. Gracias, Susana. Hoy ya estamos en la 13ª reunión, el 13º encuentro de estos encuentros a la puesta del sol, las charlas preparatorias para el eclipse del 14 de diciembre de este año. Como nos comentaba Susana, hoy está José Luis Ormaechea acompañándonos. José Luis, por supuesto, es un amigo. Como ya saben, estas charlas las hemos hecho casi como para juntarnos y tomar unos mates y enterarnos de lo que nuestros propios compañeros y amigos están haciendo, y además compartirlo con gente más allá del límite de nuestra casa ahora, y inclusive de nuestra frontera como país, con lo que nos pone muy contentos. José Luis es actualmente el jefe de la Estación Astronómica de Río Grande, que depende de la Facultad de Ciencias Astronómicas y Geofísicas de la Universidad Nacional de La Plata, y además depende del Centro Austral de Investigaciones Científicas, una institución del CONICET, y coordina programas y actividades locales allí en Río Grande. La semana pasada ya les dije que es nuestra charla más austral, siempre estamos muy contentos que podamos integrar a Tierra del Fuego, Islas del Atlántico Sur y Antártida Argentina. Tal vez una de las actividades más importantes de José Luis, que además de ser profesor de física, haber cursado parte de la carrera de astronomía y haberse formado en ciencias aplicadas, es un estudioso de la astronomía de posición. Tal vez nos cuente un poquito de eso, pero en esta charla va a contarnos tal vez uno de los proyectos más interesantes que tienen entre manos, que se trata de la medida y el monitoreo de meteoros desde el hemisferio sur. Así que, como en los últimos tiempos mucha gente nos ha preguntado por las lluvias meteóricas, todo el mundo quiere ver las Leónidas, es un buen momento para saber un poco más de estos fenómenos y de estos objetos particulares del sistema solar y su interacción con la Tierra. Así que muchas gracias, José Luis. Sé que todo el mundo está saturado de actividades, pero esto es un momento como para relajarse y que mucha gente aproveche el conocimiento de nuestros compañeros. Gracias. Muy bien, gracias Beatriz por la presentación, gracias Susana, gracias a los organizadores por haberme invitado y con mucho gusto en serie de encuentros pre-eclipses. Solo una confirmación de que me escuchan bien.
pantalla. Te escuchamos y te vemos. Eh, ¿Todavía? Sí, Muy ahí está bien, ahí compartida estoy la pantalla. compartiendo la pantalla. Perfecto, sí, se ve. Perfecto. Bueno, lluvias de meteoros. Como bien dijo recién Beatriz, bastante espacio en los medios de comunicación, principalmente en los gráficos y los portales. Y otro tipo de medios, generalmente los toman. Esto en principio es bueno, pero llama la atención ciertas características de cómo difunden los medios estos fenómenos de lluvias de estrellas, como lo titulan, o lluvias de meteoros, u otros títulos que a veces no están tan bien y que ahora vamos a repasar brevemente. Acá tenemos digamos, un conocido portal, Infobae, pone una imagen extraordinaria, una Vía Láctea, que esa Vía Láctea parece una imagen real en un ambiente de montaña, y efectivamente una lluvia de meteoros impresionante. Y este portal, acá en su primer párrafo, dice una cosa interesante. La Gemínidas, la única asteroide y no de un cometa. Ahí nos está tirando una punta de información bastante interesante y anticipa un poco lo que es el origen de las lluvias de meteoros. Bueno, es cierto, las Gemínidas reconocen como origen pero no es la única lluvia que tiene como cuerpo progenitor, como se le dice, un asteroide. Sin embargo, es de los asteroides, digamos, más conocidos, principalmente porque nos pasa cerca. El 2017 ha pasado solo a 10 millones de kilómetros de nuestro planeta. Acá tenemos otro portal que tapa parcialmente, ¿no? Sí, página 12, muestra un mar bastante interesante, como fondo también parece una imagen real, y hay unas trazas que son simétricas, origen y principio. Parecería una lluvia, digamos, simulada, creada, ¿no? Lo que sí tienen en común estas dos imágenes, que recrean paisajes naturales. Es decir, acá hay un mensaje subyacente, digo yo. Vivís en una ciudad y olvídate de las lluvias de estrellas. También es parcialmente, bastante cierto, no parcialmente cierto. Acá tenemos, esto es una situación muchísimo, principalmente con las lluvias de meteoros, pero en la estación astronómica, como también tenemos una línea de trabajo bastante intensa en ciencias de la Tierra, también lo vemos en otras ramas de la ciencia, principalmente en sismología. Esto de que se toman noticias de medios del exterior y se recrean en nuestro país, cuando a veces no nos afecta tanto, por ejemplo, en el caso de los sismos, o quizás no son visibles en, en nuestra región, ¿no? Aquí el famoso diario Clarín toma noticia del New York Times, la traduce, revisé la traducción de la nota bastante. El título se desliza algún problema, porque acá meteoritos, de meteoritos, y acá dicen meteor shower, que bueno, no sería lo mismo, y más adelante vamos a ver por qué. La imagen es real, ahora dice la lluvia de meteoritos, insiste Clarín, de las Oriónidas, vista desde Sofía, Bulgaria. Entonces uno se queda buscando acá donde hay una traza, quizás en la original tampoco se nota mucho, pero acá hicieron un recorte, ¿eh? Así que en principio hay un temita con la traducción del título, y la imagen que acompaña, como siempre, a veces no responde a lo que el cuerpo de la noticia expresa.
Vamos a seguir con otros medios muy conocidos, CNN en español. Fíjense el esfuerzo que hacen los medios en general para que este fenómeno sea atractivo. Dice, será un impresionante espectáculo visual, lluvia de meteoros orióninas alcanza su máximo punto. Ponen, bueno, esto es un video en donde efectivamente aparece un meteoro, pero acá muestra un campo estelar muy denso, propio de un cielo muy oscuro, y no sé si será real. Y acá esta me encanta porque inclusive dijeron, para el cielo nocturno tiene que haber una luna del hemisferio norte, porque las orejas del conejo apuntan para abajo, y aparecen unas espectaculares trazas interesantes, son paralelas, eso también responde a la física de las lluvias de meteoros, es cierto, no lo apreciamos desde de la superficie de la Tierra, pero en realidad las trazas, los recorridos de esos meteoros que ingresan, de esos meteoroides que ingresan a la atmósfera, en realidad son paralelos. Nosotros no lo notamos, pero acá sí lo ilustran como trazos paralelos. Incluso acá hay un meteoro muy conspicuo en el que dibujan una especie de onda de choque. Y bueno, eso también es cierto, es absolutamente imposible advertirlo a ojo desnudo, aún con telescopio o solo con instrumental muy específico puede detectarse, digamos, ese eco en la cabeza, en el frente del meteoro, ¿sí? Pero acá lo dibujan. Es decir, el mensaje es, bueno, prepárense para estas noches ver semejante cosa en el cielo. Y acá hay otra impresionante que dan ganas de salir con un casco, porque si esto fuera así, digamos, hay que atajarse, digamos, semejante lluvia, también son paralelas. Esta también es un dibujo hecho, digamos, en el fondo hay alguna estrella, también es un fondo bastante denso, no en cualquier lado tenemos ese cielo, hay una luminosidad ahí abajo, aquí aparece una construcción como diciendo, bueno, si usted tiene una casa en el campo, capaz que lo ve, ¿eh? Y acá un portal teóricamente especializado, donde nos muestra a un muchacho, una persona, en la terraza, parece una terraza, entonces ahí renace la esperanza para los habitantes urbanos. Dice, bueno, si este muchacho desde la terraza del edificio lo ve, nosotros esta noche subimos y bueno, capaz que no hay ningún problema, sobre un fondo de cielo aparentemente real, aparecen estas trazas, un tanto difusas algunas, pero son varias. Pero el muchacho no se sabe si está pensando en esto o está pensando en las elecciones de Estados Unidos, que este portal también pone como allí arriba en esa franja. Esto es de días pasados, cuando todavía no se conocía el resultado de las elecciones, ¿sí?, en Estados Unidos. Infobae, esta vez versión mexicana, dice, este título también es interesante, lluvia de estrellas táuridas. ¿Cómo y cuándo ver desde México sus meteoritos extra brillantes? Aunque no es un fenómeno de intensa actividad, aclara, destaca por la forma en que brillan los bolios en el firmamento. Uno lee esto y dice, bueno, no me lo puedo perder esta noche. Esa sería la parte buena. Después tenemos que andar explicando por qué. Este no es un portal de noticias, sino es la conocidísima empresa Nikon, donde tiene un sector de soporte, en donde con muy buena intención dice cómo fotografiar meteoritos, bolas de fuego y lluvias de meteoritos. Así que bueno, acá Nikon nos da pautas, pero bueno, hay algún problemita en el título que ahora vamos a ver. Y bueno, este es el perfil, un portal que, digamos, pretende dar una imagen de seriedad, por lo menos pretende hacer creer que sus notas responden a una investigación seria,
pero también entra en la generalidad, digamos, el título está correcto, pero habla del maravilloso fenómeno, alcanzará su máximo esplendor en el hemisferio sur, muy bien, apunta a la región. Algunos otros medios toman la noticia sin adaptarla a la región, y por ahí dice recomendaciones para disfrutarlo sin problemas. Bueno, claro, si uno ve esta imagen y nos acordamos del casco, y sí, dice, con razón están recomendando eh, opciones a tener. Esto no solo pasa con los portales de habla hispana, portales en castellano, sino también los portales en inglés. Este es el portal Independent, no lo conozco mucho, pero dice sobre las Orionidas, Prolonged Explosion of Light. Pone estas trazas, digamos, que si uno las extiende hacia atrás van a concurrir a un sitio, digamos, ese sitio, ese punto en el cielo suele llamarse radiante, que es desde el punto del cual parecen surgir los meteoros. Es un efecto vía del tren o ruta, digamos, cuando uno mira en el medio de la ruta y ve la ruta que se aleja, digamos, los lados de la ruta parecen unirse, las vías del tren parecen unirse en un punto lejano. El mismo efecto ocurre con las trazas paralelas, con las trayectorias paralelas de los meteoros. Aquí el radiante en esta imagen estaría muy cerca, no sé, pero promete estas explosiones de luz. Acá hay una foto, una imagen verdadera, ¿eh? Y con esto quiero decir que si los portales de noticias buscaran, van a obtener imágenes verdaderas. Lo cierto es que para esta imagen, digamos, es una imagen con cierta exposición. Acá se ven las trazas de las estrellas, cierta exposición y bastante suerte. Quizás este fotógrafo se estacionó una noche y una de las tantísimas imágenes que obtuvo es esta, que la verdad que está muy linda. Es un meteoro real. eh, Quizás no llegue a ser bólido, o sea, un meteoro que involucre un meteoroide de gran tamaño, pero es real. Para obtener esto hay que tener equipo, hay que tener paciencia y estar bien abrigado y estar en la noche justa. Acá remite en el cuerpo de la noticia, o por lo menos en el epígrafe de la imagen, a la NASA. Esto también es bastante común cuando se difunden las noticias sobre las lluvias de estrellas, ¿no? Dice, la NASA dice que esto va a ser una cosa de locos, como una garantía a que, bueno, si lo dice la NASA, los comentarios de nuestro humilde portal están de más, ¿no? Y esto es del lunes, hoy es miércoles, esto es de antes de ayer. Esto me llamó notablemente la atención. Otra vez, Clarín, en medio de la trompetita, llega la fascinante lluvia de meteoros que puede hacer brillar el cielo en el cielo más de 1000 por hora. Rápidamente nos damos cuenta que otra vez el Clarín traduce bastante linealmente de otro medio. No lo busqué, no tuve tiempo de buscar el medio origen, pero acá viene lo sorprendente. Dice, ¿cuándo ver en noviembre a las alfa monocerótidas, capaces de sorprender a los amantes de la astronomía? En parte tiene razón. Yo creo que estaríamos sorprendidísimos si llegamos a ver esta lluvia. Esta lluvia, con un radar a veces no la detectamos, ¿eh? Es una lluvia menor, es una lluvia que en la lista de la American Meteor Society figura como una lluvia débil, digamos, para nada adecuada para los buscadores o los observadores de lluvia. Y esto me llama poderosísimamente la atención porque no es de las lluvias conocidas, no es de las lluvias de primera clase, las famosas, y a lo mejor les quedaba un hueco en la sección internacional del Clarín, no habría nada. Claro, un lunes, un fin de semana no pasa nada, y
te sacaron las alfa monocerótidas, que bueno, para vuestra tranquilidad todavía no cayeron, ¿eh? Es recién pasado mañana, más o menos, 21, 23 de noviembre, pero ni sueñen con verla, no, ni sueñen con verla, es muy débil. Además, y la otra perlita de Clarín que están usando acá, también una imagen espectacular, la misma imagen que usó Infobae para las Gemínidas de 2017. Uno no tiene más que googlear para encontrar la imagen repetida, así que es como una tomada de pelo. Habría que ver si el medio internacional del cual están tomando cometió la misma torpeza de usar una imagen que nada que ver. Incluso ponen, dice, la lluvia de meteoro alfa monocerótidas arranca el 15 de noviembre, no todos los años arranca el 15, pero su momento de esplendor es la noche del sábado 21, esto sí es cierto, en algunos registros figura como una lluvia de 2-3 días, 21-23, por ejemplo, para este año, aparentemente. Así que, bueno, nos recomienda. Bueno, por suerte, para poner un poco de orden esto, meteoro, meteorito, meteoroide, la Unión Astronómica Internacional, me están viendo, ¿verdad? Porque yo la veo solo a Beatriz. Sí, te vemos. Sí, te estamos viendo perfecto. Está bien. Bueno, entonces no me puedo ir de acá. Perdón, les decía, ¿no? La Unión Astronómica Internacional tiene una comisión que antes era la Comisión 22, ahora es la Comisión F1. No sé si tendrá que ver algo con la Fórmula 1, pero creo que no. Que es la que trata de, si mal no recuerdo, meteoros y otros cuerpos menores como los cometas, incluso creo que los asteroides. Bueno, define los términos, obviamente la definición oficial de la IAU es en inglés, yo hice una traducción propia, no lo voy a leer, se los dejo a ustedes para que lo lean. Iba a aprovechar este momento para tomar mate, pero no preparé mate. El asunto es que en todo este tema de las lluvias, de los meteoros primero en general y de las lluvias de meteoros en particular, tenemos que manejar algunos términos con más precisión que lo que hacen los medios de comunicación, que también deberían manejarse con precisión, pero no siempre lo hace y no siempre el público lo advierte. Entonces, aquí lo que tenemos es un cuerpo que está orbitando el Sol en el sistema solar. Ese cuerpo de diferentes tamaños es un meteoroide. Ese meteoroide intercepta a la Tierra e ingresa en su atmósfera, y una vez que está en la atmósfera pasa a ser el fenómeno meteoro, si es que acaso fuera luminoso. Puede no pasar por la fase de meteoro, lo vamos a ver un poquito más adelante. Entonces, lo que tenemos es un meteoroide que se convierte en meteoro. Obviamente, del casi infinito número de meteoroides que hay en el sistema solar, algunos se convertirán en meteoro. Y así como se convierten en meteoro, la mayoría de estos meteoroides dejan de existir en ese acto de convertirse en meteoro. También está el polvo interplanetario, que podríamos decir que son meteoroides mucho más chicos y que cumplen, digamos, es muy interesante su estudio. Y finalmente aparece el meteorito, que es cuando, como dice ahí la definición, cuando un meteoroide supera la fase de meteoro de ingreso a una atmósfera gaseosa de un cuerpo celeste, supera esa fase, o sea, sobrevive e impacta sobre la superficie de ese planeta, en este caso la Tierra. Recién ahí es un meteorito, digamos, esa piedra en el piso que sobrevivió, o enterrada, o en donde sea que haya terminado su recorrido o su trayectoria, es un meteorito. La IAU también define
humo meteórico. Entonces vuelvo a Nikon, podría recorrer lo mismo, pero vuelvo a Nikon, dice cómo fotografiar meteoritos, bolas de fuego y lluvias de meteoro. Entonces, a la luz de la definición que acabamos de ver, un meteoro hay que buscarlo de noche y en el cielo, y un meteorito se lo busca de día y en el suelo. O sea que no es una diferencia menor. Una cosa es fotografiar un meteoro y otra cosa muy distinta es fotografiar un meteorito. Es decir, en general se toma como, no sé si como sinónimo, pero se confunde meteorito con meteoro, y esto es bastante normal en todo tipo de medios, incluso en una publicación de soporte para usuarios como es este, para salvarla, no hace falta que yo lo salve a Nikon, pero para salvar la imagen de la empresa, en ese mismo artículo que está tan mal titulado, la autora Diana Robinson, que se ve que es fotógrafa, pone unas espectaculares o muy lindas imágenes reales, con información técnica de con qué máquina se obtuvo y los parámetros para obtener la imagen. Todas estas dos imágenes, por lo menos, una es con 13 segundos de exposición y otra con 20 segundos de exposición. Muy interesante revisar esto para ponerlo en práctica una noche de estas. Y acá les dejo en la presentación la definición oficial de la IAU en inglés por si alguien quiere ensayar su propia traducción. Bueno, y para reforzar esto que decía, que si los medios se preocuparan por buscar imágenes, claro, ellos buscan imágenes por las cuales no tengan que pagar derechos, etcétera, entonces a veces es un problema, pero en general las imágenes astronómicas no tienen ese problema. Y digo a los medios, hay imágenes reales bastante buenas. Esta corresponde a una máquina, un sensor, digamos, del tipo All-Sky, donde lo que vemos alrededor es el horizonte. Esta quizás sea también una imagen, varias imágenes superpuestas. Es muy posible que esto sea así, con un fondo fijo obtenido de alguna de esas imágenes, pero digamos, pues podríamos decir que es una imagen mucho más representativa de lo que es una lluvia de estrellas y que podría utilizarse en la difusión. Claro, obviamente no va a tener la espectacularidad que le dan, pero justamente de la mañana me llamaron de un medio a raíz de la noticia de esta charla y les decía que a veces tenemos que bajar las expectativas del público cuando ve esas noticias, porque, digamos, entran por ese lado, por el lado de la espectacularidad, y para ver una lluvia de meteoros lo que hay que tener es un buen cielo bien oscuro, lejos de toda polución lumínica, y mucha paciencia, si bien algunas lluvias de meteoros pronostican una tasa horaria de muchos meteoros, bueno, a veces las condiciones de luminosidad hacen disminuir drásticamente esa tasa de visibilidad. Vamos a las cosas, como dijera, creo que fue en español, argentinos a las cosas. Bueno, si uno quiere destacar la importancia de analizar el fenómeno de los meteoros y los meteoroides, se utiliza este gráfico, ¿no? Este gráfico es bastante interesante porque acá tenemos en este extremo inferior, veo que no se ve mi cursor en la pantalla, ¿puede ser? En el extremo inferior izquierdo tenemos el núcleo atómico y en el extremo superior derecho tenemos una supergalaxia. Es decir, acá recorremos en un gráfico en escala logarítmica, tanto en la masa como en el tamaño,
casi todos los cuerpos que uno puede encontrar en la naturaleza. Y es interesante analizar en este tipo de escala el rango amplio que ocupan los meteoroides. Es una publicación, es una imagen de una publicación bastante de referencia de CPK y otros, de 1998, donde además en este amplio rango de meteoroides que van de masas de 10 a la menos 10 hasta algunos varios kilos, digamos, indica también las diferentes técnicas que hay para observar cada tipo de meteoroide que ingresa a la atmósfera de la Tierra. Entonces, este rango de masas es tan amplio que si uno quiere hacer un estudio integral, hay que complementar varias técnicas. Y este mismo autor, digamos, nos tira algunas pautas. Algunos de estos numeritos quizás estén ya un poquito superados, haya algún retoque, pero esto nos sirve como una referencia clara de qué tamaños estamos hablando. Dice CPK que el tamaño de los meteoroides que generan meteoros típicos normales está entre esto, ¿no? 50 micrones, o sea, 5 centésimas de milímetro y 20 centímetros. Entonces, pensemos cuando miramos el cielo y vemos alguna estrella fugaz, que es el otro nombre que reciben estos fenómenos, que está generado por este tipo de cuerpos, típicamente de ese tamaño. Y dice este autor que, bueno, cuando el tamaño es de 50 micrones o 5 centésimas de milímetro a medio milímetro, el calentamiento del cuerpo por el choque con las moléculas de aire de la atmósfera, digamos, es completo, es decir, todo el cuerpo adquiere una temperatura que puede llegar cerca de los 2000 grados centígrados, pero cuando ya el cuerpo es más grande, no más grande que medio milímetro, fíjense, aún estamos hablando de una partícula muy pequeña, el calentamiento es solo superficial. Y bueno, y acá nos tira una pauta para el tema de los famosos meteoritos, que tanto preocupa a los medios. Dice, para este rango de tamaños, 50 micrones a 20 centímetros, el límite superior de velocidad para que el meteoroide sobreviva es de 30 kilómetros sobre segundo, lo cual no es mucho. Una velocidad típica para un meteoroide que ingresa a la atmósfera son 60 kilómetros sobre segundo. Entonces yo diría que los meteoroides más lentos de este tamaño se transforman en meteorito o micrometeorito. Tamaño de estos tamaños es difícil encontrar, de milímetros. Bueno, ya de algunos centímetros es un poquito más fácil. Pero hay que tener suerte también. Origen de los meteoroides. Claro, hablamos de estos cuerpos que ingresan a la atmósfera. Se reconocen, digamos, tres grandes orígenes, ¿no? Primero, la nube de polvo zodiacal o polvo interplanetario. Este polvo interplanetario que está siendo bastante estudiado, tiene una estructura bastante compleja, obviamente se imaginarán, por varias razones no se distribuye uniformemente en el sistema solar. En esta parte de la charla casi todos colocan, yo antes lo hacía, ahora ya no, una foto de Brian May, el guitarrista de Queen, que se dedicaba, antes de dedicarse full time a Queen, se dedicaba a las velocidades radiales del polvo zodiacal. Su tesis la presentó 12 años atrás, si mal no recuerdo, después que se jubiló de Queen. Bueno, esa nube de polvo interplanetario es uno de los orígenes de los meteoroides, y los otros orígenes, digamos, aceptados son las colisiones en el asteroide del cinturón principal
de asteroides y los cometas, tanto los cometas de corto periodo, que provienen en general del cinturón de Kuiper, como los cometas de largo periodo provenientes de la nube de Oort. Entonces, el polvo interplanetario, las colisiones de asteroides y los cometas son los grandes generadores de este polvo interplanetario, que en general no tiene mucho tiempo de vida en el sistema solar. Ahora lo voy a repetir, no voy a analizar mucho más, simplemente lo voy a decir de vuelta. Este gráfico me pareció interesante mostrarlo. Digamos, acá esta línea negra es una curva, sería la función de la pérdida de masa según el tamaño, ¿no? Una parte de esta curva, su forma va a depender de la velocidad, pero en general nos da una idea muy cercana a lo que realmente pasa. Los meteoroides de un poquito más de un micrón, o sea, una milésima parte de milímetro hacia abajo, digamos, no sufren ablación. La ablación es la pérdida de masa que el resto de los meteoroides sufren en distintos porcentajes en su paso por la atmósfera de la Tierra. Entonces, los pequeños meteoroides o micrometeoroides, digamos, ingresan a la atmósfera, son detenidos por las moléculas de aire en forma severa, entonces no alcanzan las velocidades límite como para que haya ablación, menos habrá sonido, y por lo tanto se depositan sobre la superficie de la Tierra sin más. Entonces hay un librito muy lindo de Daniel Acevedo, geólogo que se dedica a meteoritos, donde cuenta cómo puede uno, el libro se llama Meteoritos, esos convidados de piedra, salió, si mal no recuerdo, el año pasado, y ahí nos cuenta Daniel, que es investigador acá del CADIC, nos cuenta cómo hacer una trampa, digamos, un colector de micrometeoritos que uno efectivamente lo puede colocar en la terraza de la casa. Interesante ese librito de la editora cultural Tierra del Fuego. Imagino se consigue en el resto del país. Bien, estos no sufren ninguna pérdida de masa. Ahora, cuando superan un poco más el micrón, digamos, sí, e ingresan en la atmósfera de la Tierra, la pérdida de masa es del 100%. Esto es lo que yo les contaba recién, digamos, estos meteoritos que han vivido cientos de miles de años, en algunos segundos pierden la totalidad de su masa, pasan a existir de otra forma, digamos. A medida que vamos creciendo en el tamaño y hasta un poco más de 1 metro, la pérdida de masa se va aminorando porque resiste, digamos, el proceso de ablación que se produce en la atmósfera, y entonces efectivamente se convierten en meteoritos, ¿no? Cuando ya pasamos del metro, se definen como superbólidos, se produce craterización, si cae en el océano hay tsunamis, se produce este fenómeno extraño que es aparentemente una onda electromagnética generada en el frente del meteoro, digamos, se acopla con elementos en la superficie y genera ondas de sonido. Y ya pasados los varios kilómetros de diámetro, el efecto es catastrófico a nivel global, vienen cambios en el clima, las extinciones, etc. Entonces tenemos todo este rango de tamaños y en estos meteoroides. Ya cuando pasan de cierto tamaño, cuando tienen algunos kilómetros o algunos
decenas de metros dejan de llamarse meteoroide y reciben el nombre o de asteroide o de cometa o lo que sea que fue ese cuerpo que se intercepta la Tierra en el momento que nos interesa, o que no nos interesa tanto que ocurra por ahora. Acá y también es basado en Sepleca, es un diagrama de la trayectoria, es muy interesante, ¿no? Acá, bueno, en principio tenemos el meteoroide en el espacio y esto lo consideramos órbita, ¿eh? Esto es un detalle importante porque si esto se considera órbita, estamos hablando de que esto es un choque, una colisión, una intercepción, ¿eh? Digamos, acá el potencial gravitatorio de la Tierra no juega un rol importante, al menos ciertas velocidades para arriba. Entonces, en general se adopta este modelo de órbita. Cuando ingresa a la atmósfera empezamos a hablar de trayectoria. Hay modelos que predicen, digamos, una desaceleración. Pero para esta desaceleración no es significativa para velocidades mayores de 60 kilómetros por segundo, sobre segundo. Uno la puede obviar y el error que se comete es, digamos, no es significativo para nada. Y sí juega un rol importante cuando los meteoroides son lentos, de tipo menores que 20 kilómetros sobre segundo o menores que 25, quizás 30. Ahí juega un rol importante, fundamental, y en el medio uno decide qué hace, digamos, con la desaceleración, pero en general uno puede trabajar con el concepto de órbita y trayectoria, y lo que obtiene entonces sería una velocidad límite inferior, ¿no es cierto? Bueno, si el meteoroide, digamos, cuando comienza el efecto meteoro, digamos, durante la trayectoria, si sobrevive masa a ese proceso, comienza lo que se llama un vuelo oscuro, o sea, acá no hay emisión de ningún tipo, y el objeto cae y se convierte en meteorito. Entonces acá tenemos meteoroide, meteoro y meteorito claramente identificado. Cuando el cuerpo es de un tamaño mayor, digamos, pasa a ser un bólido, o sea, como dice Nikon, una bola de fuego, y bueno, es notoriamente visible. Yo acá no les mostré, pero acá están los brillos, acá arriba están los brillos, digamos, para los meteoros los compara hasta con el brillo de Venus, para los bólidos puede tener el brillo de la luna llena, y ya para los superbólidos hasta el brillo del sol, hasta esto que por suerte nunca jamás lo vimos, ni lo veremos, creo, nosotros por lo menos. Y este es el proceso físico que, digamos, atendiendo al meteoroide y su interacción con la atmósfera, es lo que ocurre. Entonces suponemos un meteoroide a 10-70 kilómetros sobre segundo, quizás un poquito más, este límite inferior, micrones a milímetros, nivel de tamaño que estábamos hablando. Empiezan los choques con la molécula de aire, apenas ingresa, esto estamos hablando de más o menos 140 kilómetros de altura sobre la superficie de la Tierra. A partir de estos choques con las moléculas de aire se produce una nube de electrones que sigue acompañando el meteoroide en su trayectoria. Esto es importante porque por eso se pueden utilizar los radares de meteoro para detectar, y esto es lo que llamamos el eco del frente del meteoro, o como se dice en inglés, GEDECO. Digamos, a partir de esto es que uno puede utilizar
radares. Pero en realidad los radares, más que el GEDECO, más que el eco del frente del meteoro, lo que rastrea es esta traza de iones que quedan atrás del meteoroide. Esto es lo que normalmente ve, digamos, o lo que normalmente se busca, aunque uno puede buscar específicamente el GEDECO con un instrumento, digamos, de características adecuadas. A veces, como en el caso de nuestro en Río Grande, podemos ver los dos. Esta traza nos sirve para varias cosas, pero digamos, como uso extra astronómico en geofísica, se usa para estudiar, y de manera muy buena, la dinámica de la mesósfera y la baja termósfera, es decir, con un radar de meteoros lo que obtiene es la evolución de esta traza, producto de que una vez que va, a medida que va quedando atrás del meteoro, la dinámica de la mesósfera, los vientos en la mesósfera, lo llevan para un lado o para otro. Lo que mide en definitiva es el radar, es la velocidad radial de esta nube de iones. Ese es el mecanismo. Algunos hablan de dos componentes en los meteoros, otros hablan de clasificación. Yo la palabra componente no sé bien cómo insertarla acá, entonces por eso hablo de clasificación. Y esta clasificación es meteoros esporádicos y lluvias de meteoros. Los meteoros esporádicos son aquellos que no parecen estar vinculados, digamos, un meteoro esporádico con otro meteoro esporádico, digamos, no parece estar vinculado físicamente. Si uno puede determinar su órbita, estas órbitas no son iguales, no tienen nada que ver, no se reconoce un cuerpo parental común. Entonces a esto los llamamos meteoros esporádicos. Para uno analizar los meteoros esporádicos, primero hay que tener muy en cuenta el movimiento de traslación de la Tierra alrededor del Sol. Entonces, si vemos esta imagen de la derecha, acá tenemos una Tierra rotando y trasladándose. A propósito, puse el polo sur, porque todas las imágenes que uno ve dice mirado desde el norte. Bueno, yo lo pongo mirado desde el sur. Acá vemos parte de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida, ¿no es cierto? Islas del Atlántico Sur, Tierra del Fuego, y todo el territorio del país casi hasta el norte. Y bueno, entonces está claro, hay un efecto, digamos, como los días de lluvia con el parabrisas del auto. Si uno mira el parabrisas delantero, está muy mojado, y ve el parabrisas trasero y no alguna gotita le cae, pero a veces pocas. Y lo mismo pasa con los meteoroides, digamos, los meteoroides que vienen de atrás, digamos, tienen que alcanzar la Tierra. Los meteoroides que vienen de adelante directamente se la llevan por delante, o la Tierra también se lleva por delante. Bueno, los meteoroides se llevan por delante de la Tierra, recordamos, la velocidad de la Tierra es de más o menos 30 kilómetros sobre segundo, si no lo recuerdo, y meteoroides menos y hay de más. Pero muchos además. Los meteoroides, principalmente cuando tienen un sentido de orbital contrario al de la Tierra, obviamente se la llevan por delante. Entonces, siempre que el observador o el instrumental está mirando hacia este lado, se detectan mucho más meteoros que cuando uno está mirando para el otro lado. Así que ese es un gran sesgo que se tiene en cuenta. Si uno mira más en general la órbita de la Tierra, que aquí está representada como circular porque su excentricidad realmente es muy baja, vamos a distinguir las siguientes direcciones, ¿no? El apex, que es hacia donde la Tierra se dirige, el antiapex, exactamente en sentido contrario al apex, esta dirección que la llamamos helión, porque apunta al Sol, y antihelión.
Entonces, cuando uno compone las órbitas o la distribución del polvo interplanetario en el sistema solar, la nube de polvo zodiacal, uno compone las órbitas de los cometas y el polvo que se produce, el material que se produce por las colisiones de los asteroides, nos encontramos que aún para los meteoros esporádicos, o sea, estos que no reconocen un punto común, un origen común, uno puede decir, bueno, acá los meteoros van a llegar de cualquier lado. Pues no, eso no ocurre. Hay fuentes muy específicas de meteoros esporádicos en el cielo. Para verlos con más claridad, nos conviene usar un gráfico, quizás un poquito complicado. Estos serían coordenadas eclipticales, o sea, el plano fundamental es la eclíptica, pero en vez de longitud ecliptical, que se llama, vamos a usar la diferencia de longitud respecto al Sol. Entonces el 0, que acá no está dibujado, correspondería a la posición del Sol. Hay una fuente de meteoros esporádicos que proviene del Sol, es decir, aquellos que tienen órbitas quizás con muy baja inclinación. Obviamente no se ven de noche, hay que utilizar instrumental específico como los radares para ver estos meteoros, y tenemos, bueno, esa dirección, como dije, la llamamos helión, y tenemos el antihelión, que es exactamente al revés. Son también órbitas bajas que interceptan a la Tierra, digamos, de lado. Y luego hay dos direcciones identificadas con el ápex, son el ápex norte y el ápex sur. En el medio no hay, porque ahí hay una notoria falta de meteoros, mejor dicho, meteoroides con esa inclinación. Bueno, la Tierra los habrá barrido. Eh, y luego hay dos fuentes más, la toroidal norte y la toroidal sur, que están relacionados con meteoroides que tienen órbitas con mucha inclinación. Es decir, estas dos últimas fuentes de meteoros esporádicos, para los buscadores de lluvias o para los cazadores de estrellas fugaces, son de poco interés porque son un tanto extrañas, no son muy bien conocidas. Obviamente la fuente Helión no la pueden considerar durante la noche. A los buscadores de estrellas fugaces son estas tres fuentes de meteoros esporádicos para estar atentos. Estas dos imágenes que tenemos acá es una imagen de los meteoros que se registran con un radar de meteoros por día, más o menos en un rango de 500 kilómetros a partir de la estación central. Estas dos configuraciones son dos distintas configuraciones de operación, pero lo que importa es esta. Esto nos dice que alrededor de 20.000 meteoros del rango de los que detectan los radares son los observables cada día. Radar observa noche y día. Y el otro componente de meteoros o la otra clase de meteoros son las lluvias de meteoros, que es la que nos convoca hoy. Las lluvias de meteoros, contrariamente a lo que pasa con los meteoros esporádicos, reconocen un cuerpo progenitor en común. Es decir, uno observa un grupo de meteoros y, si es posible determinar su órbita, todos tienen más o menos la misma órbita, y si uno busca un poquito más en los catálogos, resulta que estas órbitas pueden llegar a corresponder con los cometas, o como pasa con el asteroide Phaethon. Acá hay una imagen que ilustra esto, digamos,
cuando la corriente de meteoroides relacionada con un cuerpo progenitor intercepta la órbita de la Tierra, se producen tanto las conocidas como las desconocidas. Acá tenemos una ilustración que podría ser el cometa Halley, a la derecha arriba, en donde vemos que esta órbita, la órbita del cometa Halley, digamos, estaría interceptando o pasando en cercanías de la Tierra en noviembre, y vuelve a pasar a interceptar la órbita de la Tierra en mayo. En noviembre genera noviembre-octubre, ¿no? Las Orión, y en mayo las famosísimas Eta Aquáridas. ¿Cómo es este tema? Bien, ustedes saben que los cometas van dejando material, digamos, cuando el viento solar y la radiación empiezan a actuar sobre la superficie del cometa, hay elementos en general helados que se volatilizan o son expulsados del cuerpo del cometa. Obviamente este material que deja el cometa, que también puede ser fragmentos más grandes, siguen compartiendo la órbita con el cometa, pero a medida que pasa el tiempo sufren distintas perturbaciones y digamos, ese chorro, esa corriente puede ir no solo dispersándose lentamente, sino puede ir apartándose un poquito de la órbita. Entonces siguen manteniendo una característica que los agrupa, pero digamos, quizás no respondan ya exactamente a la órbita precisa del cuerpo progenitor o cuerpo parental. ¿Mm? Ahora sí, vamos a Río Grande y la contribución de la estación astronómica, digamos, al estudio de lluvias de meteoros. Esto que vemos aquí es primero el equipo receptor del radar de meteoros que funciona en la estación astronómica. Y acá tenemos la configuración actual del radar. Hay un radar central, digamos, el equipo transmisor está acá al lado, que se ve acá abajo a la derecha de la foto de la izquierda, digamos, es parte del equipo transmisor que está aquí en el predio de la estación astronómica, y tenemos a distintas distancias que van entre los 14 kilómetros y los 4 kilómetros, remotas, que reciben las señales que emite el radar DAI. Con la pandemia tuvimos algunos problemas para ir a visitar las estaciones remotas, pero por suerte en general funcionaron bastante bien y no tuvimos que andar solicitando permisos especiales para ir a visitarla. Este es el principio del radar, que es bastante conocido, funciona como un radar, digamos, convencional, emite una señal que tiene eco o se refleja en algún lado. En este caso, como les expliqué, se refleja en la traza ionizada que deja el meteoroide. En particular, cuando la trayectoria es perpendicular al vector o a la dirección entre el radar y el meteoro, la señal reflejada es recibida por un conjunto de antenas que pueden ser, nosotros tenemos un conjunto de 5 antenas receptoras in situ, más las 4 antenas remotas, y tenemos también un array de antenas a 100 kilómetros en la localidad de Tolwyn y otro array de antenas en la localidad de Ushuaia, por colaboraciones también con un instituto alemán que aprovecha también las emisiones de nuestro radar para hacer también estudios de vientos en la mesósfera. Tenemos una imagen del invierno pasado, no del 2020, sino del 2019, de una de las antenas
transmisoras, tenemos 9 antenas transmisoras, 8 que trabajan juntas y una que trabaja por separado, que es esta. Acá tenemos una imagen de la sala de radar en su anterior configuración. Acá tenemos el histórico pilar del astrolabio de Danjon. Aquí antes observábamos estrellas, ahora observamos meteoros. Bueno, radar no es la panacea, ¿eh? Ninguna técnica para observar meteoros nos permite un estudio abarcativo de todo el rango de meteoroides o de meteoros posibles. En esta escala logaritmo de la masa, el radar ocupa esta franjita que, si mal no recuerdo, estamos en 10 a la, sí, un poquito más, 10 a la menos 11, 10 a la menos 10 gramos, estamos por ahí, y hacia arriba, en los tamaños estamos en 300 micrones, si mal no recuerdo. La masa no me acuerdo, la masa superior. Este es el principio del radar orbital, o sea, yo les dije que teníamos estaciones remotas, como andamos de tiempo, estamos ya casi. Y bueno, un radar central que emite el sitio 1 y la señal reflejada en distintos puntos de la traza nos permite reconstruir la trayectoria y luego la órbita. Para todos los meteoros observados en común por las estaciones remotas. Idealmente 4, pero puede ser 3, y también podría ser 2. ¿Qué significa calcular las órbitas? Estas son las órbitas que calculamos por día. Obviamente hay épocas en que hay más, hay estaciones del año que hay más meteoros que en otras. Tenemos un mínimo en septiembre, y eso se refleja en la cantidad de órbitas que se pueden. ¿Qué significa calcular órbitas? Acá está la imagen del gran Johannes Kepler. Bueno, significa obtener la forma y la orientación de la órbita del meteoroide en el espacio. Para esto calculamos 3 ángulos más o menos y 2 o 3 medidas, 2 medidas y una velocidad. Tenemos que saber la órbita elíptica que describía el meteoroide antes de terminar su vida en la atmósfera de la Tierra, digamos qué orientación tenía en el espacio y su tamaño. Eso significa calcular órbitas, o sea, cálculo de órbitas, uno va a ver un listado de estos elementos para distintos meteoroides. Y bueno, estos son la distribución de los radiantes que observamos. Esto es a partir de un trabajo con 1 millón de órbitas, pero obviamente esto involucra más meteoros observados con radar, o sea, acá tenemos meteoros las 24 horas del día. Fíjense que están distribuidas en las fuentes que les comenté, la fuente de León, o sea, los provenientes es material que está en órbitas con bajas inclinaciones, que caen, digamos, desde la dirección del Sol. Esto intercepta la Tierra también por el costado. La fuente anti-León, ven que es la más intensa. También tenemos el apex sur y se ve también la toroidal sur. Obviamente vemos muy poco del apex norte. Estas deben ser las etacuáridas, y no vemos nada de la toroidal norte, ¿no? Obviamente. Bueno, este es con 1 millón de órbitas. En el 2017 Pokorny hizo la mayor parte del trabajo y salió un artículo en Icarus, me parece, sí, en Icarus. Bueno, estas son, analizando 1 millón de órbitas, se reconocieron 58 lluvias, la mitad de las cuales ya eran conocidas, pero casi la otra mitad, en particular 34 lluvias, no habían sido observadas nunca antes. Entonces, muy orgullosamente hemos contribuido con 34 nuevas lluvias de meteoros a la lista de trabajo de la Unión Astronómica
internacional. Este gráfico, digamos, es lo que les mencioné, son coordenadas eclipticales centradas en el Sol. Aquí estaría el Sol, avanzaríamos hasta allá, hacia ese lado. Acá estaría el anti-apex, que su contribución es prácticamente nula. Luego viene el antihelión, y acá está la dirección apex norte y sur, y la fuente toroidal. Obviamente, la mayoría de las lluvias nuevas que hemos aportado, digamos, son de la fuente toroidal, pero sorpresivamente hay algunas lluvias no antes observadas que están, digamos, en latitudes eclipticales norte. Este es un gráfico muy interesante que a mí me encanta, digamos. Yo hablé de los elementos orbitales, o sea, de cómo definimos el tamaño y la forma de la elipse que constituye la órbita de los meteoroides. Este gráfico de la derecha, digamos, acá tenemos el semieje mayor en unidades astronómicas, o sea, distancia Tierra-Sol. La Tierra dista del Sol una unidad astronómica. El cinturón principal de asteroides está entre 2 y 4 unidades astronómicas. Acá en 5,2 está Júpiter. Y bueno, si uno grafica semieje mayor contra la excentricidad, que es cuán oblonga, digamos, no es un término muy matemático, pero es gráfico, cuán oblonga es la elipse, donde 0 es un círculo y 1 ya es una órbita abierta. Si uno tiene un cuerpo con una excentricidad 0,8, como muchas de las lluvias que detectamos, es decir, es una elipse muy alargada. Y les decía, si uno grafica los elementos orbitales de los asteroides y los cometas conocidos, vemos que hay una distribución clara. Esta línea acá, estas dos líneas, son una función que, digamos, que nos permite determinar si la órbita de un cuerpo, digamos, está afectada por el planeta Júpiter. La mayoría de los cometas están afectados por el cometa Júpiter y la mayoría de los asteroides no, salvo los asteroides denominados troyanos, que son los que comparten la órbita con Júpiter en 2 puntos de equilibrio adelante y atrás de Júpiter en el sentido de la órbita. Entonces, uno acá claramente distingue los cometas que sí están afectados dinámicamente por Júpiter, y la mayoría de los asteroides que no están afectados por Júpiter. Y acá tenemos lo mismo, el mismo gráfico para las lluvias detectadas desde Río Grande. Acá están todas las conocidas y las propuestas, o sea, las no conocidas previamente, y vemos que todas se acomodan en este sector. Quiere decir que es muy probable que los cuerpos progenitores de todas estas lluvias sean cometas realmente. Bueno, poco más de lo mismo. Hasta acá eran solo 1 millón de órbitas, ya llevamos casi 6 millones de órbitas, y acá vemos la distribución que tenemos actualmente, que más o menos repite lo que teníamos antes. Acá tenemos el resultado de unos programas que tenemos funcionando diariamente, que analizan las observaciones casi en tiempo real del radar, identifican lluvias conocidas y proponen lluvias desconocidas, que son esta lista que está acá, y que están indicadas con estos círculos rojos. Les voy a mostrar cómo andamos de tiempo, Beatriz. Ya estás cumpliendo tu tiempo, Susana, no sé. pero tenemos, acá estoy. Seguí nomás, está súper interesante la charla. 1 minuto 10 segundos dura este video. Este video son todas las detecciones en un año, creo que de julio, agosto, septiembre del 2019, hasta 7 de julio, día de San Fermín, del 2020.
Y entonces voy a correr este video con las detecciones por año, o sea, a lo largo de un año. Fíjense que acá en algún momento va a aparecer las Oriónidas. No estamos viendo ningún video, Ahí José estamos en... Luis. ¿Vos estás viéndolo? Ah, perdón. No, yo sí, claro, está súper interesante, pero la idea sería que lo vean ustedes. Bueno, a ver, tengo que compartir otra pantalla, para lo cual opero así. Saco esto que me molesta. A ver. ¿Dónde está mi video? ¿Dónde está mi video? No lo veo. Escritorio. ¿Será este? A ver. Ahora vemos el escritorio. ¿Ven algo? Tu escritorio En el con dos escritorio. A ver carpetas, qué hago. o una carpeta y Sí. un archivo. Entonces, espera que voy a hacer lo siguiente. Voy a compartir de vuelta. Porque acá en el cuadro de diálogo de compartir no veo mi... A ver ahora. Ah, ahora sí. A ver. Ahora sí. Hay un pequeño delay. ¿Ahora lo ven? Ahora Sí, sería el video. está estático, pero se ve. Sí, sí. Ah, muy bien, muy bien. Perfecto. Sí, perfecto. Dale. Perfecto. Ahí lo largo de vuelta. Bueno, como les decía, estas son las detecciones cada día del año, digamos, donde aparecen las lluvias conocidas y las lluvias candidatas. Las lluvias candidatas, no, las lluvias candidatas no, las lluvias conocidas se identifican. Ahí aparecieron las Oriónidas, que arrancan fuerte y después desaparecen. Y efectivamente, este año en el 2019 las Oriónidas fueron bastante débiles. ¿Ven la fuente, digamos, toroidal norte? Bastante fuerte, y lo mismo que la fuente de León, ¿no? Y ahora tendrían que aparecer, estamos en enero, cuando estemos en mayo, acá van a aparecer las etacuáridas, que van a ser bastante fuertes este año. Estamos en el mes de marzo, el día de mi cumpleaños, pueden creer, no hubo casi ninguna lluvia. Es un mínimo. Ahí aparecen las etacuáridas. Tímidamente al principio, acá alcanza un máximo a principio de mayo, y ahí se va apagando las etacuáridas. Acá aparece el listado de lluvias conocidas. Digamos, este listado se compara con el de la IAU, o sea, las determinaciones se comparan con las de la IAU, y ahí aparecen. Bueno, eso es paso ahora a compartir otra vez la presentación, a ver si lo logro en un tiempo razonable. Sí, creo que sí. Ahí estamos. Estamos. Bueno, ahí terminaba. Agrego, después de todo esto que hablamos, mi aspiración máxima es que tengan ganas de salir una noche de estas con mucha paciencia, observar o tratar de observar alguna lluvia de estrella o alguna estrella fugaz como mínimo. Y acá tenemos una lista, esta es la lista de la American Meteor Society, de las lluvias de noviembre y diciembre. Estamos a 18, efectivamente estamos en la noche cúlmine de las Leónidas. Las Leónidas, un radiante razonable, digamos, que el radiante esté bajo el horizonte, en general disminuye un poco las posibilidades, pero no muchas, porque es mejor observar los meteoros lejos de los radiantes, porque tienen las trazas más largas. Es una lluvia rápida, 70 km por hora, 2,5 es un numerito que cuanto más bajo más intenso, o sea que es razonable, y esto es la tasa prevista de meteoros por hora en condiciones óptimas, o sea, con el radiante en el cenit, donde uno tiene todo el cielo a disposición, cosa que no siempre ocurre,
y la edad de la Luna es 2 días, o sea que está bastante nueva. Entonces estamos en condiciones ideales esta noche de captar, digamos, algún meteoro de las Leónidas. Acá están las famosísimas a partir de ahora alfa monocerótidas. Intenten, la tasa cenital es muy variable, etcétera. Pero la verdad que por cómo apareció esa noticia ahí es medio inexplicable. Bueno, esto es todo. Les agradezco mucho la atención y agradezco a Diego y a Sebastián que me pasaron mucho material para esta presentación. Bueno, bárbaro. Muchas gracias, José Luis. Re interesante la charla, así que bueno, abrimos las preguntas que pueden hacer por el chat y vamos leyendo, o bueno, si alguien las quiere decir. Empezá por el chat porque Ay, bueno, siempre ahí con agradezco el saludo a Martinioni, un amigo como siempre me trata bien las opiniones. Sí, acá hay comentarios de San Martín de los Andes, que muy interesante la charla, siempre un lujo. Ah, bueno. Excelente, Bueno, me Santiago alegro. dice también. Martinioni dice muy bueno como siempre. Bueno, no sé si hay preguntas. Yo Muy preguntaría, bien. Gracias, Daniel. digamos, ¿cuáles son los elementos que componen estos meteoros, meteoritos? Si hay algún interés, o sea, si uno puede encontrar ahí minerales o cosas que puedan ser de valor, ¿cómo es el tema ese? No, bueno, claro, con los meteoros, bueno, eso está contado muy, muy bien en el libro este que lo comenté, es un libro muy simpático de Daniel Acevedo. Digamos, históricamente, digamos, hasta en tiempos históricos, quiero decir, se usaron el material de los meteoros para hacer dagas. Por ejemplo, la daga del famoso faraón egipcio Tutankamón era hecha con material de un meteorito. Digamos, siempre se lo reconoció como un muy buen material para ese tipo de elementos. Así que, digamos, desde tiempos históricos se aprovechan los meteoros. Fíjate que nuestro país tiene una normativa respecto a los meteoros, que los meteoros son del Estado Nacional, o sea que uno puede atesorar un meteoro. Si yo lo encuentro, lo puedo tener en mi casa a disposición de quien quiera hacer estudios sobre él, pero no lo puedo vender, etcétera, etcétera, etcétera. Otros países, sin embargo, tienen absoluta libertad, entonces hay un mercado internacional que, digamos, que apetece todo tipo de meteoros. Nuestro país ha sufrido, digamos, el tráfico de meteoros de campo del cielo siempre. Algunos fueron frustrados, aún con piezas muy, muy, muy grandes, pero bueno, principalmente los meteoros de hierro, digamos, son muy, muy buscados para ese tipo de cosas. DuPont tiene, lo comenta en el libro de Daniel, una línea de plumas, se hicieron solo 4, hecho con material de meteoro. Cada pluma sale 75.000 euros, más o menos. Es decir, digamos, es un material interesante para ese tipo de cosas, pero obviamente que si hablamos que los cuerpos progenitores de los meteoros son los cometas, por ejemplo, los asteroides, es como tener material de cometa o material de asteroide en nuestras manos. Entonces ahí tienen un valor bastante grande, porque no hace falta organizar una misión muy cara para ir a traer material que ya lo tenemos aquí. Claro.
Daniel Martignoni No está sé si respondí tu compartiendo... pregunta, si venía por Sí, ese tal lado. cual. Muchas gracias, muchas gracias. Comento que Daniel Martignoni está compartiendo por el chat un link al texto, al libro que recomendó José Luis al principio de la charla, Los meteoritos, esos convidados de piedra, para los que lo quieran bajar. Buenísimo, gracias. Hay una pregunta aquí de Néstor, que capaz que Néstor quiere hacerla. Camino a... Sí, no, hizo un comentario interesante sobre la palabra siderurgia. Antes te pregunta si hicieron alguna correlación de las lluvias nuevas descubiertas por ustedes con eventos a ojo desnudo, a ojo descubierto. Bueno, sí, Bueno, no quise hablar, pero... digamos, yo dije que para... Sí, ok, yo dije que, digamos, cada tipo de instrumental tiene un rango de masas, digamos, determinado, por lo tanto, para un estudio hay que abarcar varias técnicas. Ahora sí, en general hay un investigador muy activo que es Peter Jennisken, muy activo a nivel mundial, pero que también ha desplegado instrumentos ópticos en el sur, en Sudáfrica creo que últimamente, para el estudio de meteoros, y permanentemente, digamos, estamos contrastando con sus determinaciones, y bueno, algunas veces hay una coincidencia, una correlación muy buena y a veces no tanto. Digamos, ambos métodos, tanto el radar como el método óptico, digamos, en determinadas condiciones son bastante precisos, pero a veces es muy difícil estimar los parámetros para ajustar la estadística. La ventaja del radar es que estamos trabajando con grandísimos números, digamos, estamos hablando de ahora 6 millones de órbitas, entonces el peso estadístico que tiene esos datos es bastante importante y nos permite hacer determinaciones con bastante certeza, pero la respuesta en definitiva es sí, continuamente estamos contrastando, y si uno contrasta, bueno, el artículo de Pokorny lo describe muy bien, digamos, si uno compara las determinaciones con el radar de Río Grande, con los elementos orbitales publicados por la IAU para las lluvias conocidas, en muchos casos la correspondencia es muy buena. Sin ir muy lejos, por ejemplo, anoche estaba revisando nuestro radar de lluvias, las tenía por acá anotadas, 3 lluvias, y 3 lluvias conocidas. Fui a comparar con, por ejemplo, las inclinaciones que publica la Unión Astronómica, y teníamos una diferencia de menos de 1 grado en un caso, de 1 grado en uno y de 3 grados en otro. Pero, entonces, era una determinación bastante precisa, digamos, asumiendo como bueno la lluvia, los elementos orbitales de la lluvia aceptada por la IAU. Nosotros también desplegamos una serie de cámaras, tenemos 3 cámaras de un sistema y 3 cámaras más de otro, tenemos unas 6 cámaras, todavía no está, digamos, afinado del todo, pero ya hubo una publicación de Brusone comparando determinaciones con nuestras cámaras, con las de Jennisken y con datos del radar. Te comento algunas cosas del YouTube, que ya también está terminando allí la transmisión. Tenés saludos desde Uruguay, de Guillermo Osorio y de Daniel Gastelu Fuentes. Y hay preguntas también y algunas felicitaciones, muchas felicitaciones, también de Leonardo Vintigni, que no pudo ver la charla completa, pero no importa, queda grabada, sí, como él mismo dice. De acá de y Río está Grande, aquí, sí. y está nuestra compañera Romina Di Sisto, que te hace
una pregunta, te agradece la presentación, por supuesto. Dice, te pregunta si las lluvias que provienen desde la dirección al Sol y antisol se deben a la acumulación transitoria de partículas en torno de los puntos L1 y L2 de la Tierra. No, lamentablemente, Romina, no te sé responder. Tampoco recuerdo en el artículo hasta ahora publicado que se mencione ese aspecto, pero prometo que lo voy a investigar. Quería hacerte yo una pregunta vinculada con... Por ahí la gente... mira, antes de hacerte la pregunta, por ahí, acá tenemos muchos docentes que están participando de la charla y probablemente no sepan lo que son los puntos L1 y L2, que tal vez podríamos completar la información de qué se trata. ¿Te parece? Sí, pero ¿de qué estamos hablando de L1 y L2 respecto a qué cuerpo? La Tierra, ¿A la los de Tierra? Lagrange. Sí. Ok. Bueno, hay, digamos, algunos puntos en las órbitas de los planetas que cuando uno considera el cuerpo de interés, por ejemplo, en este caso la Tierra, como le mencioné anteriormente, Júpiter, y el Sol, hay ciertos puntos en que se producen condiciones de equilibrio y los cuerpos que eventualmente ocupen esos espacios, digamos, están como gravitatoriamente confinados y a quedar allí en órbitas muy estables. Esto ocurre, bueno, en el caso de la Tierra, también en el caso de Júpiter, donde estos puntos llamados L4 y L5 están ocupados por un número importante de asteroides. En el caso de los L1 y L2 en la Tierra, la verdad que no sé bien cuán ocupados están y qué aporte pueden tener esos puntos o los cuerpos presentes en esos puntos respecto a estas lluvias. Yo tengo entendido de que los meteoros en la dirección Sol-antisol están relacionados con órbitas de baja inclinación y imagino que sí, que del sistema solar interior. Tenés aquí más saludos de Uruguay, parece que estuvo todo Uruguay conectado hoy, de Blanca Viera. Y Romina te dice que va... Es uruguayo, sí. Sí, y bueno, Romina te agradece, va a mirar el artículo de referencia. Yo te quería preguntar por el tema de la detección propiamente dicha, porque según entiendo el artículo en donde aparecen las lluvias descubiertas por ustedes, el 1.000.000 de lluvias, es del 2017, ¿verdad? Son 1.000.000 de órbitas, digamos, 1.000.000 de órbitas determinadas. Sobre ese 1.000.000 de órbitas se hace una búsqueda con un cierto algoritmo. Con ese algoritmo nos permitió identificar 58 lluvias. De esas 58 lluvias, 34 eran nuevas. O sea, y vos mencionaste... obviamente va a haber la gran mayoría de órbitas. Sí, dime. No, vos mencionaste que en la actualidad tienen 6 millones de candidatos, digamos, 6 millones. Sí. Ahora. Es decir, 6 en estos pocos años... de órbitas nuevas, sí. Ok, entonces, no, mi pregunta está relacionada a el incremento en la detección, ¿no? Si se debe a tecnología, si se debe a el método de detección, a la técnica que aplican para la detección, o si tiene otro motivo. Porque se han incrementado como muchísimo, 6 millones en 3 años.
No, claro, porque el artículo del 2017, el artículo se terminó en el 2016, salió publicado en el 2017, si mal no recuerdo, utiliza material 2012, 2016, 2012, sí, es posible, 2016, pero en esos 4 años tuvimos algunos huecos bastante importantes en las observaciones. Del 2016 en adelante estamos teniendo prácticamente observaciones ininterrumpidas. Entonces estamos hablando de más de 500.000 órbitas al año, Ajá. así que, a ver, son 2.000 por día, sí, son más de 500.000 al año. Entonces, de ahí que ahora tengamos 6 millones. Esto, digamos, para darnos un poco de importancia, no tiene antecedentes en el hemisferio sur. La campaña anterior, con un radar de menos potencia en Nueva Zelanda, reunió 500.000 órbitas, digamos. Eso fue en los 90. Bueno, nosotros tenemos 6 millones. Bastante Pero material. te repito entonces, o te reformulo mi pregunta. ¿Eso es por la permanencia en la observación, la mejora en las técnicas de detección? Digamos, me sorprende Sí, el incremento, nada más. Me parece súper bien, pero ¿con qué está asociado? y bueno, primero la permanencia. No tenemos, como dije, gaps importantes en la observación en los últimos 4 años, ¿no? Eso una. Si la técnica de detección mejoró la cantidad o sea, estamos hablando de órbitas, ¿no? Yo entiendo que al tener más estaciones remotas, el trabajo del 2007 era con solo 2 estaciones remotas. El trabajo el próximo trabajo, digamos, que se publique va a ser con 4 estaciones remotas. También se pueden tomar de a pares, ¿eh? Entonces, en aquella, digamos, ahora tenemos más, entiendo que ahí está parte explicado el aumento significativo en el número anual de órbitas, que al tener más estaciones remotas, ahora tenemos más combinaciones y órbitas que antes no se observaban o no se determinaban, ahora sí se determinan porque tenemos de observación en vez de 2. Es muy Claro. posible que eso explique el, el salto. Yo no me acuerdo ya, son 4 años en donde dimos el salto, pero digamos lo que yo tengo en la memoria operativa es que ya no tenemos esos gaps que teníamos en los primeros años. Sí, es comprensible, claro. Bueno, siguen llegándote felicitaciones y está medio de incógnita porque puso LN, pero Laura Noto, que es una querida amiga que durante mucho tiempo estuvo en el programa Vocar de CONICET, nos manda un saludo. Así que, bueno, por mi parte creo que Gracias. es todo desde el chat. Acá, No bueno, sé. Hugo Gordillo comenta, excelente y gracias. Después Néstor Camino, en relación a mi pregunta, dice, tengo entendido que la palabra siderurgia proviene de eso, trabajar el hierro de los cielos para hacer espadas por su dureza posterior, calidad, etcétera, en relación al valor de los materiales, ¿no? Así que por acá creo Sí, que así nada es, más, sí. nada más. Tenemos algunos saludos de Aluminé, como siempre, de Aluminé. Sé que hay gente de San Martín de los Andes a la que volvemos a agradecer. Y sí, por mi parte ya creo que he transmitido todas los saludos. No sé si la mencioné a Blanca Viera, pero la vuelvo a mencionar. No me quiero olvidar de nadie. Néstor hace otro comentario, que Brian May se jubiló de Queen y terminó Sí, su trabajo. alguna vez. Ojalá. Sí, Bueno, podría ya ser, ¿no, José Luis? Podría me ser. compré, mira, hace un par de años me compré un bajo
Todavía ni lo toqué, pero es una de las cosas que tengo para la jubilación. Ay, ay, ay. Bueno, excelente. Bueno, Muchas gracias de mi parte a José Luis y a todos los asistentes. Y ahora me va a agarrar Susana con la semana que viene, pero la sé, esa la sé. bueno, dale, decila. Es la anteúltima charla, ¿eh? Así que Es nos la anteúltima, sí, qué tremendo, se nos va la vida, se nos van las charlas. La invitada del miércoles próximo es Cristina Mandrini. Ella es solarista, es una física dedicada a la astrofísica solar. Y bueno, y nos va a hablar desde su tema de estudio, que es el Sol. Las últimas charlas están relacionadas directamente con el Sol para ir preparándonos para el eclipse. Pero la semana que viene es Cristina Mandrini es la presidenta del Comité Nacional de Astronomía, que es algo así como el Ministerio de Relaciones Exteriores de la Astronomía, nuestro vínculo con la Unión Astronómica Internacional. ¿Ella de dónde es? Del Instituto de Astronomía y Física del Espacio, de la Universidad de Buenos Aires. Dependiente de la Universidad de Buenos Aires y del CONICET. Está bien. Bueno, bárbaro. Nos vemos la próxima. Gracias a todos y bueno, los esperamos. Y muchas gracias a José Luis. Muchas gracias. Felicidades en el sur. Muchas gracias a todos y saludos hasta la próxima. Hasta la próxima, Susana. Adiós a todos.